Bien, buenos días. Buenos días con todos. Vamos a iniciar esta clase. ¿Se me escucha, por favor? Ok, listo. Bien, entonces, fíjense, nosotros ya eh, conocemos cómo se forma el precio mundial, ¿de acuerdo? Eh, entonces dirán, no, pero cada país, sí, pues cada país ofrece algo, ¿no? Entonces, como cada país comienza a ofrecer igual que en el mercado interno, ¿no? A nivel mundial ocurre lo mismo. Entonces, se forma una oferta mundial, se forma una demanda mundial, ¿no? Y a partir de ese juego entre oferta y demanda, eh, es que se forma el precio mundial, ¿no? Ahora, fijado el precio, los operadores calculan los costos que implican el traslado de las mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica de todo esto es que en vez de estar llenando papeles y papeles y papeles y papeles en un contrato, los Incoterms determinan el contrato. ¿De acuerdo? Porque el Incoterm es muy claro de qué se trata. ¿Entienden? Por ejemplo, si yo veo un XW, entonces me está diciendo que, oye, tú vienes y te recoges tú, este, desde mi fábrica y te lo llevas, ¿entiendes? Pero si nosotros vemos acá, lo que nosotros vamos a utilizar, un FOB, miren, un FOB dice, ¿sabes? Yo te lo voy a vender, ¿no? Yo te lo voy a vender en tu barco, ¿de acuerdo? Y yo dejo el contenedor en tu barco, ¿de acuerdo? Ese es un FOB. ¿Y por qué? Fíjense. Si esta es mi fábrica, ¿no? Si esta es mi fábrica, entonces yo tengo costos hasta que llega al barco que ha contratado el comprador. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque para un exportador, más fácil es vender en su país, con toda la logística que significa su país, porque lo conoce, le es más sencillo y lo puede manejar. ¿De acuerdo? Entonces, a los exportadores les es más complicado eh, ir pasando, por ejemplo, este es el mar, llegar al otro país y la logística al interior de ese país hasta que llega a la planta del comprador. ¿De acuerdo? Aquí está el vendedor y aquí está el comprador. Pues, por ejemplo, acá dice es work. Yo te vendo es work. ¿De acuerdo? Entonces dice, yo te lo vendo en la puerta de mi fábrica. Imagínense el comprador que está todavía, hay que cruzar el mar para llegar acá. Se le dificulta, ¿no? Ir, contratar la logística hasta acá. Entonces, para el comprador, más fácil es, ya, tú me dejas la mercancía en el barco que yo contraté. ¿De acuerdo? En el barco que yo contraté. Fíjense, entonces, FOB es un contrato internacional. Pero FOB
significa también un precio internacional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto cuesta el producto en mi fábrica? ¿De acuerdo? ¿Cuánto cuesta el producto en mi fábrica? ¿De acuerdo? Fíjense. Una cosa es el precio en mi fábrica y otro es luego que yo lo transporte. Fíjense cuántos transportes puede tener. Si yo lo vendo en el mercado interno, lo transporto hacia un distribuidor, ¿cierto? Y él lo va a vender en el mercado interno. Entonces, a mi precio, a mi valor de venta, yo le sumo los costos de la logística y le vendo a ese precio. El que lo compra le va a generar un margen y también va a poner sus costos, ¿de acuerdo? Hasta que llega al consumidor final, ¿no? Entonces se le van generando valores agregados. Fíjense. Entonces, para un vendedor que es un exportador, él conoce su mercado interno, él conoce la logística dentro de su país. Por lo tanto, para darle las mayores facilidades al comprador, le dice, hagamos un contrato FOB, por lo tanto, significa que yo te voy a dejar toda tu mercancía sobre el barco que tú has contratado, ¿no? Libre a bordo, significa, ¿no? Entonces, una vez que yo lo dejo sobre el barco, el capitán del barco me da un certificado de embarque, ¿de acuerdo? Me da un certificado de embarque. Ese certificado de embarque significa que yo ya cumplí, inmediatamente cobro. Ah, ¿cómo cobras? Ahí viene el tema. Pero lo más importante en todo esto es que el, para el vendedor, en este caso que es un exportador, le interesan, le interesa todo lo que signifique los costos y sus beneficios hasta dejar la mercadería acá en contenedores sobre el barco que el comprador alquiló. ¿De acuerdo? Porque también le resulta más sencillo para él. Es lo que él puede manejar, son los costos que puede manejar y es lo que lo hace competitivo. Pasando el mar, él ya no conoce generalmente y por lo tanto se le hace más complicado calcular los costos. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, ¿no? Entonces, el, la FOB, libre a bordo, es un contrato. Entonces, cuando el vendedor le dice, vamos a hacer un contrato a precios FOB, más conocido a precios FOB. ¿De acuerdo? Entonces, significa para el comprador ya entiende todo. Entonces, cuando te envían la cotización, ¿no? Que es un contrato internacional, finalmente, y dice FOB, ya no necesita escribir nada más. Sabe todas las condiciones. ¿De acuerdo? Fíjense, por esto, toda la tradición del comercio a través de los años se han sintetizado en todos estos Incoterms. Cada uno de esos Incoterms y específicamente se los van a enseñar en su curso de comercio exterior, así que no se preocupe. Nosotros para el curso estamos utilizando solamente dos, FOB y CIF. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo hace el comprador? El comprador, ¿qué es lo que no maneja? El traslado desde el puerto del vendedor hasta su puerto. De aquí para acá, él lo conoce. ¿De acuerdo? Entonces, le interesa saber este precio. ¿De acuerdo? Le interesa saber este precio. El vendedor también le podría vender a precio CIF, si el comprador lo pide y él
vendedor lo acepta. Pero al comprador le interesa este precio, porque le interesa saber cuánto le cuesta, ¿de acuerdo? En su país. ¿De acuerdo? Una vez que está en su país, él ya conoce todos los costos de la logística. Entonces, fíjense, ¿qué significa CIF? Significa costo, seguro y flete. Allá. ¿Qué costo? Lo que le costó la mercancía. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le costó la mercancía? ¿Cuánto le costó la mercancía? Carlitos, ¿estás ahí? Claro, el precio FOB es lo que le costó, ¿no es cierto? Eso le costó. ¿Qué es el flete, Emily? ¿Qué es el flete? La verdad no lo sé, profesor. Lita, se fue Lita. Irma, ¿qué es el flete? No estoy segura, profe, ¿sería el costo de llevarlo? Claro, el transporte, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los transportistas que estaban haciendo su huelga, los transportistas de carga, ¿eh? De carga, ¿no? Querían subir el precio del flete, mejor, o sea, el costo del transporte. El flete está muy barato, ¿de acuerdo? Entonces, es el costo. Entonces, fíjense, ¿eh? ¿Qué calcula el comprador? Su costo, cuánto le costó la mercancía, que como lo dijo Carlos, es el precio FOB que pagó, ¿de acuerdo? A eso, ¿qué tiene que sumarle? El flete, ¿de acuerdo? ¿Qué le falta? El seguro. El seguro. ¿Por qué? Por si le sucede algo a la Por le mercancía. sucede algo a la mercancía, ¿no es cierto? A la mercancía. Por si le sucede algo a la mercancía. Tiene que tener un seguro. Entonces, fíjense, ¿a qué sería igual el CIF? ¿A qué sería igual el CIF? El, el precio FOB más el flete más el seguro. ¿De acuerdo? Ok, entonces ese es el precio que le interesa al importador. Entonces, precio exportador, precio FOB. Precio importador, precio FOB. El CIF, ¿de acuerdo? El CIF. Ok, dime. Ah, no cubre todo, pues, pero finalmente eh, algo recuperas, ¿no? ¿Entiendes? Algo recuperas. Justo eso les iba a comentar. Miren, a veces cuando ustedes hacen una cotización, generalmente nosotros compramos de China, ¿no? Cuando nosotros hacemos una cotización a China, les comento una anécdota. Este, compramos siliconas a China, ¿no? Siliconas para vehículos, entonces para motores. Y nos vendieron a 29 centavos, nos salía 29 centavos de dólar cada frasquito. Una silicona americana era un dólar 50. Imagínense la diferencia, ¿no? Y tenían las mismas, entre comillas, las mismas calidades. Bueno, los chinos no es un mercado
formal, formal tampoco. Por ejemplo, tú le puedes decir al chino, mira, ¿sabes qué? Pero tu producto no me lo quieren comprar porque dicen que es chino. Ah, ya, dicen. Inmediatamente le ponen tecnología americana y una banderita de Estados Unidos. No está diciendo que es de Estados Unidos, pero le ponen ellos mismos, ¿no? Tecnología americana y una banderita de Estados Unidos y con todo. Fíjense, todo eso hacen los chinos y lo hacen en una zona, digamos, que sería el Gamarra, ¿no? El Gamarra de los chinos, en Shenzhen, ¿no? Entonces, y con mucha tecnología. Y fíjense, nosotros preocupadísimos en comprar, ¿no? A precios FOB, 29 centavos, compramos un primer lote pequeño, ¿no? Era un cuarto de contenedor. Entonces, para probar, y hicimos toda la logística, ¿no? Contratamos el barco, si quieren no compran seguro, ¿ah? No es obligatorio. Este, como entenderán, un cuarto de contenedor no significa que el resto del contenedor, que todo el contenedor va a estar vacío, no, sino que viene como carga libre, entonces en un contenedor entran varios, ¿no? Bueno, entonces calculamos más o menos los costos de transporte hasta nuestra planta era un tercio del precio FOB. Entonces el precio FOB más un tercio era toda la logística que incluyó el flete. Porque si gustan, ustedes no pagan el seguro. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a depender. Ustedes compran el producto, inmediatamente los transportistas son muy, muy competitivos, ¿no? Los transportistas son muy competitivos, inmediatamente se encargan de todo, ¿de acuerdo? Inclusive la transacción bancaria. Por ejemplo, yo les comentaba de que cuando ustedes dejan la mercadería sobre el barco, el capitán inmediatamente les da un certificado de embarque, ¿no? Famoso DL, ¿no? Entonces, una vez si ustedes han hecho a través de bancos, ¿no? Porque generalmente se tiene que hacer a través de bancos. Entonces, tú vas a tu banco, que ya se comunicó con el banco del comprador, ¿no? Entonces, ya tienen una carta de crédito. A la presentación del certificado de embarque al banco, inmediatamente ejecuta la carta de crédito, ¿no? Es decir, cobra. Eso es a través de los bancos. Entonces, eso cuesta, definitivamente tiene un costo. Cuando hay confianza entre comprador y vendedor, ¿qué puede ocurrir? No utilizas ese mecanismo. Lo único que haces es depositarle en la cuenta de tu comprador, perdón, de tu vendedor, y tu vendedor te envía la mercadería. Como tú ya hay confianza, ya conoces la calidad de la mercadería, entonces eso fluye rápidamente y te eliminas esos costos. Pero generalmente tienes que utilizar los mecanismos de seguridad. Cuando utilizas los mecanismos de seguridad es que tienes que cumplir con todo, ¿no? Entonces pagas tu seguro, pagas tu flete, etc., etc. Pero se dio también el caso de que pedimos una cotización a precios FOB y se nos ocurrió pedir la cotización a precios CIF y los costos que le salía al vendedor eran más baratos que nos salían a nosotros, ¿no? Entonces, habiendo buscado lo más barato posible para que la mercadería llegara a un buen precio acá, imagínate, el vendedor tenía mejor logística. Así que ustedes se están preparando para conocer todo el escenario posible del comercio internacional con la finalidad de asegurar que su empresa sea lo más competitiva posible. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Me avisan cuando se vea el gráfico. Ok. ¿Qué cosa es eso? Es un gráfico de importaciones, ¿no? Entonces, ahora sí ya ustedes ya no pueden estar preguntando porque de frente es un gráfico de importaciones. A ver, dime. Claro, ¿no? O sea, ya esas son consideraciones que se van dando en el mercado, ¿no? De acuerdo a las características. Para nosotros es más complicado porque con todo lo que está ocurriendo, los que manejan logística internacional entonces comienzan a dar algunas consideraciones, ¿de acuerdo? Eso está muy bien. Pero para nosotros vamos a seguir utilizando el mecanismo tradicional, ¿de acuerdo? Sí, Lucy, ¿está bien? Claro, profesor. Pues, felizmente que les aclaré, ¿de acuerdo? Y a eso, todo eso lo van a discutir con su profe de operativa. Este es micro. Ya, miren. ¿A este precio ingresará al país? Pregunta. No, ¿cierto? A ese precio no va a ingresar al país. ¿A qué precio va a ingresar al país si es importador? Al precio CIF, ¿no es cierto? Al precio CIF. Entonces, aquí tenemos un precio CIF mayor que el precio mundial. ¿De acuerdo? Para nosotros el precio mundial ahora, ¿qué precio es? ¿Qué precio es? Para nosotros, ¿ah? El comprador ahora va a ser el precio. Oh, ¿de acuerdo? Va a depender para ti ahora qué tipo de contrato estás haciendo, pero como nosotros estamos haciendo contratos solo CIF y solo FOB, entonces para nosotros el precio, ¿qué precio vamos a averiguar? Vamos a averiguar cuánto nos cuesta a precios FOB nuestro producto, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos interesa conocer a nosotros. Ahora miren, fíjense, entonces nosotros decimos acá que el precio CIF, ¿no es cierto? Que el precio CIF, ¿a qué es igual? Es igual al precio FOB más Seguro más flete. oro más flete. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que lo hace más caro. ¿De acuerdo? Es lo que lo hace más caro. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Miren,
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió? A ver, ¿qué ha ocurrido ahí? Miren, por favor, las importaciones disminuyeron, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio CIF lo hace más caro. ¿Sí? Si fuera el precio FOB, atentos, ¿no? Las importaciones serían de este punto a este punto. Pero eso es imposible porque tiene un costo de transporte, ¿de acuerdo? Asumiendo la concepción tradicional. Yo les comentaba también que compraban a precio CIF, le podría resultar mejor, ¿no? Y ahora nos han aclarado que se está recomendando comprar a precio CIF, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, cuando compramos a precio CIF, ¿no? Que incluyen el flete y seguro, podría encarecerse el precio, ¿no? Si es el precio CIF, es el precio FOB más flete y seguro, entonces definitivamente va a ser más caro, ¿de acuerdo? Ahora miren, cuanto más caro es el producto, el nivel de importaciones va a disminuir, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que vean por teoría de excedentes y costos, ¿de acuerdo? Miren, ¿eh? Si nosotros importamos a precios CIF, ¿de acuerdo? Miren la oferta interna, la oferta interna. En el punto, el precio CIF, nosotros seguimos siendo este precio aceptantes, ¿no? Por ser un país pequeño, ¿de acuerdo? Por ser de economía pequeña, somos precio aceptantes. Entonces, fíjense, ese precio CIF al cual nosotros vamos a comprar permite un poquito más alto que más productores internos ingresen al mercado, porque si fuera el precio FOB, ¿no es cierto? A ese precio, muy pocos podrían competir con ese precio. Al precio CIF pueden competir un poco más. Las importaciones se reducen a este segmento, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, esta cantidad ofertada interna se traslada a este punto, porque eso es lo que pueden vender los productores internos. Al precio CIF, esto sería lo que podrían vender comprar los consumidores internos. Entonces acá tenemos la cantidad demandada interna, la cantidad ofertada interna, la cantidad demandada interna y la diferencia entre la cantidad demandada interna y la cantidad ofrecida interna vienen a ser las importaciones. ¿De acuerdo? Entonces miren, el excedente del consumidor para importaciones siempre va a ser debajo de la demanda y encima del precio vigente. ¿De acuerdo? Encima del precio vigente. Acá tengo el precio vigente, corta la demanda en este punto, ahí está la cantidad de demanda interna, entonces este triángulo viene a ser el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? Por debajo del precio vigente y por encima de la oferta es el excedente del productor. Entonces viene a ser este triángulo más pequeño. Esa es la producción nacional. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Miren, este rectángulo, ¿qué viene a ser?
Importaciones al precio CIF. Ya, ¿qué más? Más fino. Más fino, ¿cómo sería? A ver, sigan pensando. ¿Qué tengo acá? Precio, y acá tengo cantidad. ¿Qué podría calcular? El ingreso total. Claro, pero no para nosotros, ¿no? Sino lo que estamos pagando, ¿cierto? ¿Es cierto? Mira, nosotros le hemos pagado el precio FOB. ¿Qué cosa es el precio FOB? O sea, esto, ¿no? Este es el precio FOB, este rectángulo, o estos dos rectángulos chiquititos, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos pagado por la mercancía. ¿Y esto por qué hemos pagado estos otros dos rectángulos? Seguro y flete. ¿En qué moneda hemos pagado? En divisas. Entonces, todos estos cuatro rectangulitos que están acá, ¿qué son? ¿Ah? Divisas que salen. Correcto. Así es. Entonces, vamos a ponerlo acá, ahí al medio, por favor. Salida de divisas. Salida de divisas. ¿De acuerdo? Pero es todo esto, ¿eh? Atentos, es todo esto. Ahora miren, quiero ojo agudo, ojo agudo. Entonces, este, este rectángulo, miren acá, este rectángulo, ¿de acuerdo? Este rectángulo, ¿qué es? ¿Ese rectángulo qué es? Ah, ya. Precio por cantidad interna, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ingreso total de los productores nacionales, ¿cierto? Estamos hablando de teoría excedentes, ¿eh? A precio CIF. Lo que está debajo de la oferta, que viene a ser todo este trapecio, costos totales de los productores nacionales. Miren, este triangulito que está acá, ¿qué cosa es? Son los beneficios de los productores nacionales, ¿no? O excedente del productor. Entonces, yo me doy cuenta de algo. Ya, miren, ¿no? El gráfico. ¿Qué es lo que existe en nuestra economía? En nuestra economía existe desde acá hasta este punto, ¿no? Ahora el equilibrio se traslada acá, perdón. El equilibrio se traslada ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestra economía? Desde todo este triángulo hasta este punto y luego baja acá. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí para acá no existe. Todo esto no existe. Entonces, quiero ver las importaciones a menor precio interno benefician a los consumidores, ¿de acuerdo? Porque pagan un precio menor y ahora consumen más. Entonces, esto se llevan ellos como excedente. ¿De acuerdo? Luego, esta partecita, que es costo también, ¿quiénes se lo llevan? Los extranjeros, porque es salida de divisas. ¿De acuerdo? Luego, acá tenemos costos totales, que es inversión nacional, y este triangulito se lo lleva
los productores como beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, todo se distribuye. Todo se distribuye. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Carlos. Ok. Importaciones a precios, sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está todo claro. Ahora veamos entonces qué pasa con las exportaciones. Entonces, miren acá. Este 40 para nosotros, ¿qué precio debe ser? Para nosotros ese precio tiene que ser precio FOB. ¿Perdón? Ese precio FOB, este es el precio interno para nosotros. Ahora, el precio interno, ¿de acuerdo? Este es nuestro precio interno. El FOB es lo que sería el precio mundial, ¿no? El precio mundial. El precio mundial. La demanda mundial, ¿de acuerdo? Es la curva perfectamente elástica. ¿De acuerdo? Ahora miren, ¿qué es esto? Esta es la cantidad ofertada interna, producción nacional. ¿De acuerdo? Este es el precio de equilibrio interno, sin comercio. Esta es la cantidad demandada interna, con comercio. ¿De acuerdo? Y tenemos las exportaciones. Exportaciones a precios FOB. Ahora miren excedentes. ¿De acuerdo? Miren excedentes. Dice, precio vigente. ¿Cuál es el precio vigente? ¿Cuál es el precio vigente? El precio FOB. ¿De acuerdo? Este es el precio vigente, precio FOB. Es el que vamos a vender. Ese es el que nos interesa a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces dice, allá, debajo de la demanda y encima del precio, excedente del consumidor. Allá, aquí está el excedente del consumidor. ¿De acuerdo? Excedente del productor, debajo del precio vigente y encima de la oferta. Ya, es todo este triángulo. ¿No? Fíjense. Y este triangulito, perdón, este trapecio que viene a ser los costos, lo que nosotros hemos invertido. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, el nivel de importaciones, de exportaciones, perdón, es todo este rectángulo, que luego se va a distribuir una parte en beneficios, que sería este triángulo, y otra parte en costos, ¿de acuerdo? Que es lo que nosotros hemos gastado para las exportaciones. Correcto, está bien, pero todo este rectángulo, ¿qué significa?
Ingreso de divisas. Ingreso de divisas. ¿De acuerdo? Ingreso de divisas. Ingreso ingreso de divisas. ¿De acuerdo? Todo el rectángulo es ingreso de divisas. ¿Cuál es la fuente de dólares para el Perú? Por divisas, ¿no es cierto? Por exportaciones, ¿no? Las exportaciones son las que nos van a permitir que ingresen dólares al Perú, ¿de acuerdo? Por inversiones también, pero finalmente eso se va a traducir en ventas, en compras, entonces hay una relación. Entonces, este, son importantes todo aquello que tenga que ver con el ingreso de divisas, pero la fuente natural de ingreso de divisas son las exportaciones, ¿de acuerdo? Entonces nosotros antes dependíamos mucho del Fondo Monetario Internacional, porque hasta el año 2000, más o menos 2001, la balanza comercial, ¿no? La balanza comercial, que es la relación entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios, perdón, de bienes, porque ahí la balanza de servicios, ¿de acuerdo? Que es exportaciones de servicios e importaciones de servicios. Entonces, la balanza comercial era negativa. ¿Mm? Fíjense, la balanza comercial era negativa. Eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la balanza comercial, ¿no? Balanza comercial. La balanza comercial estamos hablando de exportaciones de bienes menos importaciones de bienes. Fíjense. Entonces, esta balanza comercial ha sido negativa, ha sido más o menos negativa hasta el año 2001. A partir del año 2001 para adelante se ha hecho positiva. De acuerdo en algunas etapas, por ejemplo en el 2000, en la época de la crisis mundial entre 2007 y 2009, entonces hemos caído un poco, pero en general nuestra balanza se ha mantenido positiva. Entonces, fíjense, antes de 2001 nuestra balanza era estructuralmente negativa. ¿Qué significa estructuralmente negativa? A ver, comentario, comentario. Que las importaciones eran mayores que las exportaciones. Claro, pero ¿por qué estructuralmente negativa? Significaba que nuestra estructura de comercio exterior, ¿no es cierto? Y básicamente el país no era capaz de exportar más de lo que importaba. ¿De acuerdo? Ese era el tema. Entonces, acá estamos hablando de economía, no nada de, no tiene ninguna orientación política, por si acaso. Entonces, hay también lo que se conoce el término exportaciones netas, ¿de acuerdo? Es igual a las exportaciones menos las importaciones. Entonces, acá las exportaciones aquí serían iguales, ¿no? Las exportaciones aquí serían iguales. A ver, ¿me dictan algo? Las exportaciones serían iguales a qué? Exacto. Las exportaciones serían iguales
a las exportaciones de bienes más las exportaciones de servicios. Y las importaciones iguales a las importaciones de bienes más las importaciones de servicios. ¿De acuerdo? Fíjate. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Acá, que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Bueno, fíjense. Ahora, ¿por qué era estructuralmente negativa? Porque nuestro aparato productivo era obsoleto, antiguo, nuestras leyes también antiguas, no se generaban sobrecostos y por lo tanto en los 90 se hicieron reformas, ¿no? Reformas que permitieron, en primer lugar, el país estaba destrozado, ¿no? Estamos hablando de 1990, ¿no? País destrozado, hiperinflación, aparato productivo muerto, eh, problema de violencia social, más que social política, ¿no? Bueno, y se hicieron reformas estructurales, ¿no? Que generaron una nueva regulación, que es la Constitución del 93. A partir de esa Constitución es que hay una economía abierta, ¿no? Hay una economía abierta en el país, desde la base que es la Constitución, ¿no? Que permite la inversión. Y es por eso que en el año 96 se crea la Escuela de Negocios Internacionales y este año estamos cumpliendo el 25 aniversario, ¿no? Saben que estamos en el aniversario de la escuela este año, 25 años, entonces vamos a celebrar las bodas de plata de creación de la escuela. Y en todo ese tiempo de maduración, ¿no? Es que se logra que a partir del año 2001 dejemos de ser estructuralmente negativos a pasar a balanza comercial positiva. Y ahora, miren, las exportaciones netas también se vuelven positivas, por si acaso. Ahora, tenemos un problema estructural en la balanza de servicios. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí sí dependemos mucho de los servicios internacionales, ¿no? ¿Y cuáles son estos servicios internacionales? Justamente el seguro y el flete, ¿no? Son los seguros que nos cuestan más. El seguro y el flete, porque las aseguradoras son internacionales y los grandes fletes más competitivos también son internacionales. Entonces nosotros utilizamos mucho flete internacional y mucho seguro internacional. Entonces, comparado con el flete y el seguro nacional, entonces salimos con balanza de servicios negativa. Pero a partir de 2001, en general, ya estamos hablando en general, ¿no? Hemos logrado revertir esa tendencia y tenemos balanza comercial o exportaciones netas positivas. ¿De acuerdo? Nuestra balanza comercial es positiva también. Es la que fortalece nuestro comercio exterior. ¿De acuerdo? Y entonces es ahí donde comienzan a entrar las divisas. Entonces hay dos momentos, antes y después. Antes dependían mucho del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque al no tener las divisas, alguien te las tenía que dar, ¿no? ¿Y quién te las daba? Te las completaba el Fondo Monetario Internacional, pero no te las regalaba, ¿no? Sino te las prestaba y tenías que pagarlas en algún momento, ¿no? Entonces estabas totalmente dependiente del fondo.
¿de acuerdo? Dependía del Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional para que tú puedas permanecer con este tipo de créditos. Entonces ellos tenían que ver que tu país sea viable, ¿no? Entonces teníamos un equipo del Fondo Monetario Internacional trabajando en el Banco de Crédito, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces la lucha de esa época era fuera del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional se fue cuando nosotros comenzamos a pagar todas nuestras deudas, ¿no? Con el fondo, a partir de que ya no necesitábamos dólares. Le pagamos nuestra deuda y el fondo se tuvo que ir porque ya no los necesitábamos. Miren. O sea, no necesitábamos revueltas en las calles para que se vaya el fondo. El fondo nunca se iba a ir porque no teníamos los dólares para las importaciones. Si las importaciones son más que las exportaciones, entonces una partecita de esas importaciones la voy a cubrir con las exportaciones que yo estoy realizando, pero me va a faltar, ¿no? Pero cuando ya tengo más exportaciones que importaciones, entonces tengo los dólares para pagar las importaciones. Ya no necesito al fondo. Entonces el fondo se fue solo. Miren, cuando se, cuando se hacía cuando se hacían las negociaciones con Estados Unidos para el Tratado de Libre Comercio con ellos, ¿no? Qué nos venden los gringos? Bien, a ver, ¿qué nos venden los gringos básicamente? Aparte de todo, que puede competir con nosotros. Que puede competir con nosotros. A ver, ¿qué nos venden? Y a ver, Terry, ¿qué es Terry? Lucy, Lucy, hola, Carlos, ¿están? Estoy, profe, sí estoy. Ay, Lucy, ¿qué nos venden los gringos que puede competir con nosotros? ¿Cómo así? ¿Qué nos venden ellos? Algo que produzcamos nosotros. He escuchado que el arroz. No, ellos no producen arroz. Ah, ya, los americanos, a ver, a ver. Sí. Los gringos producen trigo. El trigo. Papas podría ser también. No, tampoco, no. Papas no, nosotros tenemos papa, cantidad para nuestro consumo. ¿De acuerdo? O sea, sería una locura. Solamente se contrata papa para el pollo a la brasa, porque hasta que nosotros no logremos que absorba tanta, tanto aceite, entonces siempre van a estar comprando, ¿no? Pero por ejemplo, la papa nativa está bien rica en el pollo a la brasa. Pero bueno, fíjense, los gringos nos venden, ¿no es cierto?, el trigo que no producimos. No, sí producimos, poquito pues, ¿me entiendes? Y el maíz amarillo, que tampoco producimos y consumimos en cantidad. ¿Para qué necesitamos el maíz amarillo? ¿Mm? ¿Para qué necesitamos el maíz amarillo? ¿Ustedes comen maíz amarillo? ¿Mm? Carlitos, ¿tú comes maíz amarillo? No, no es cierto, nosotros comemos nuestro choclito, ¿no? Sí, de grano grande, ¿no? El maíz amarillo comen los pollitos. Y como nosotros comemos bastante pollito, necesitamos cantidad de maíz amarillo, que no lo producimos. ¿De acuerdo? Miren, ¿no? Entonces cuando se dio el Tratado de Libre Comercio, cuando estaban negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos,
obviamente que fuera Yankees del Perú, ¿no? Yankees go home, ¿no? Entonces, obviamente que tenía que haber una respuesta de los sectores radicales del país, ¿no? Entonces, bueno, los sectores anti-yanquis definitivamente tienen que estar en contra, ¿no? No al Tratado de Libre Comercio. Eso se llama la posición post-neoliberal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la posición dominante es la posición que le llaman la neoliberal, y, y hay una posición que es post-neoliberal, que quieren cambiar las políticas neoliberales por políticas post-neoliberales, o sea, después del liberalismo, que son las contrarias a las políticas neoliberales. Entonces, por ejemplo, digamos, en Latinoamérica, hasta hace un tiempo, los que tenían políticas liberales eran Chile, Perú, Colombia, Panamá, México. ¿De acuerdo? Y las políticas post-neoliberales o las contrarias a las políticas liberales, básicamente Nicaragua, Venezuela, Ecuador con Correa, ¿no? Bolivia con Evo, Brasil con Lula, Paraguay con Lugo, ¿no? Y Uruguay es un socialista que a mí me gustaría para el Perú, ¿no? Que desarrolla la economía del mercado muy bien y ajusta muy bien internamente, ¿no? Un discurso bien social, como debe ser, ¿no es cierto? Pero que en materia económica es bien liberal, ¿no? ¿Entienden? Entonces, Uruguay desarrolló muy bien. El resto, ¿no? Lula, un populista, Correa, un populista que mantuvo el dólar como moneda nacional, increíble, ¿no? Ya lo demás ya sabemos, ¿no? Fue un desastre. Y curioso, los demás países que han estado mucho mejor, como Chile, Perú, Colombia, México. En caso de México viró en la presidencia, pero López Obrador en materia económica no ha virado un centímetro las políticas liberales, ¿no? El Perú, lamentablemente, creo yo, no se ha aplicado casi nada, pero el no hacer nada también nos paraliza, ¿no? Colombia veremos qué pasa, Chile veremos qué pasa, pero Chile es un país más sólido institucionalmente, ¿no? Y ahí vamos, pero en general las posiciones neoliberales funcionaron mejor que las posiciones postneoliberales en términos de bienestar de la población, ¿no? Basta ver las cifras. Y nosotros estábamos en la Alianza del Pacífico, ¿no? Que es básicamente los países que tenían economía neoliberal. Ahora, ¿qué pasará con la alianza, no? Una alianza muy, muy fuerte, una alianza del Pacífico que estaba en los foros internacionales muy, muy apreciados, ¿no? A la cual se querían incorporar Panamá, Singapur, ¿no? Porque, o sea, imagínense, ¿no? O sea, Singapur que quiere incorporarse a la Alianza del Pacífico, ¿no? O sea, entonces cosas muy interesantes. Pero eso es cuestión de que ustedes analicen, ¿no? Analicen, vean, y que finalmente se traduce en votos, ¿no? Que queremos para el país. Eso es, hay que ver las cifras, hay que ver a qué se deben las cosas, por dónde debemos de transitar, ¿no? Entonces, fíjense, hay cosas, y volviendo al tema del maíz amarillo. Entonces, cuando se está negociando el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿quiénes reclamaron así, pero intensamente? Los agrarios, ¿no? Los agrarios. Decían que con el tratado ellos iban a desaparecer.
¿Y quiénes básicamente? Los productores de trigo que no producimos. Fíjense los datos de cuánto trigo producimos para el consumo interno. Llegará pues al 4%, 5%. Y fíjense los datos de maíz amarillo que producimos para el consumo interno, ¿no? O sea, para nuestros pollos y todo eso. También es bajísimo. Entonces ellos decían que iban a desaparecer, si prácticamente están desaparecidos, porque no tenemos terreno donde producir. Somos un desierto y somos una cordillera, ¿no? Y una selva que no la puedes depredar para hacer agricultura que no te va a servir, ¿no? Por el tipo de tierra que tiene. Entonces tienes que hacer otras cosas. Tienes que hacer lo que naturalmente se hacía ahí, ¿no? Árboles, ¿no? Para tener una industria maderera competitiva, no depredadora. Fíjense, en la costa, ¿qué puedes hacer si es desierto? ¿No? O tienes los campos argentinos, o tienes las llanuras americanas, no las tienes, o las llanuras rusas, no las tienes, ¿no? Entonces, en ese preciso momento que se estaba firmando, negociando los tratados, y teníamos a los agricultores bloqueando todas las carreteras, ¿no? Imagínense qué pasó. Subió el precio internacional del, del trigo y el precio internacional del maíz amarillo. Se fueron a las nubes. Al día siguiente se bloquearon las carreteras. ¿O qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿No estaban en contra del Tratado de Libre Comercio? ¿No? Entonces, fíjense, la primacía de la realidad. En ese momento, al ver los precios tan altos en el mercado internacional, eso iba a impactar en el mercado nacional, porque ustedes ya saben que cuando los precios se fijan como estos productos en los mercados internacionales, estos son commodities, ¿no? ¿Cierto? Estos son commodities, que son materias primas con precios fijados en las bolsas de valores. ¿Por qué? Porque el mundo los consume en grandes cantidades. Entonces, subieron los precios, entonces, ¿qué les interesaba a ellos? ¿A seguir haciendo revuelta en las calles? ¿No? Supuestamente porque iban a desaparecer o producir y vender. Producir y vender, entonces fueron a producir y vender porque querían aprovechar esos precios tan altos. Fíjense, entonces es la primacía de la realidad, ¿no? Entonces finalmente la realidad tiene que estar por delante, por encima de todos, y finalmente las necesidades de la población, ¿no? Como les decía, sería ilógico que los árabes no le dieran bienestar a su población con todo el petróleo que tienen. Así como nosotros, sería ilógico que nosotros no le demos bienestar a la población con todos los minerales que tenemos, ¿no? El tema es que no haya corrupción. El tema es que nosotros mismos no vendamos nuestros recursos naturales. Ahora, ¿tenemos las condiciones para producirlos nosotros mismos? Difícil. Hay que fortalecer a los empresarios peruanos, ¿no? Y pareciera que tenemos una lógica, una cultura de ir contra los empresarios peruanos. Entonces tendríamos que producir empresarios patriotas, ¿no es cierto? Que defiendan los intereses nacionales y que paguen los impuestos que necesitamos para mejorar la sociedad. Entonces, no está en los instrumentos económicos, sino está en el comportamiento que tenemos los peruanos en relación al uso de nuestros recursos. Y a partir de ahí comenzamos a echarle la culpa a todo el mundo, que esto, que el otro, ¿no? Estamos en contra de la minería formal y ¿qué está ocurriendo? Está creciendo la minería informal. ¿Ustedes creen que cerca a Conga no se están metiendo los mineros informales porque saben que la gran minería no puede entrar? Evidentemente están haciendo huecos y están echando mercurio y eso nadie lo controla. Y están pagando a todos los que están ahí como se hace en todas partes. Así que dejemos de ser eh, o pasemos a ser más realistas en estos temas. Ok, después del momento de reflexión, sigamos con microeconomía. Ok, ahora fíjense, también hay lo que se conoce como el nombre de políticas proteccionistas. ¿De acuerdo? ¿Qué son las políticas proteccionistas? ¿Alguien?
¿Alguien, por favor? Medidas que se aplican para salvaguardar la economía de un país. Ah, sí, ¿no es cierto? Políticas proteccionistas. ¿No? Pero vamos a hablar con nombre claro, restricción a las importaciones. Restricciones a las importaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué son restricciones a las importaciones? Así, así en natural, no hablemos en difícil, ¿ya? ¿Qué cosas son restricciones a las importaciones? ¿Qué entienden ustedes? No dejar entrar las importaciones, pues, ¿cierto? Que no entren las importaciones, ¿no es cierto? Porque somos bien patriotas y no queremos que entren las importaciones. ¿Eso será bueno o será malo? ¿Qué creen ustedes? Somos bien patriotas porque no dejamos entrar las importaciones. ¿Ah? Carlos, ¿tú qué dices? Malo, profe, porque hay Ah, cosas que necesitamos para el bienestar de la sociedad. claro, definitivo, pues, ¿no? Definitivo. Lo que hay que hacer es mejorar la educación y la salud de la gente para poder producir más y mejor, ¿no? Un O, octavo principio de la economía. o, profesor, también podría darse aranceles significativos de forma selectiva a aquellos productos que no necesariamente tienen una... Muy bien. Entonces, veamos, hay restricciones a las importaciones arancelarias, ¿de acuerdo? Y otras no arancelarias, ¿de acuerdo? Son los aranceles, tributos a las importaciones. De acuerdo, tributo a las importaciones, básicamente, ¿no? Entonces, este, restricciones a las importaciones son de dos tipos, ¿no? Arancelarias y no arancelarias. Este, y los aranceles son tributos a las exportaciones, a las exportaciones, ¿no? Tributos a las exportaciones, a las importaciones, perdón. Y las no arancelarias, por ejemplo, tenemos las cuotas a las importaciones, ¿de acuerdo? Cuotas a las importaciones. Sería una cuota a la importación. ¿Qué entienden? Y dígame, si yo le pongo un tributo a las importaciones, ¿lo hago más caro o lo hago más barato? Más caro. Lo encarezco el producto, ¿no es cierto? Encarezco el producto. Miren, y ahí viene una teoría bien bonita, bien bonita. No teoría, sino, por ejemplo, en el comercio internacional, yo me estaba olvidando, ¿no es cierto? Existen dos tipos de bienes, transables y no transables, en el comercio internacional. ¿De acuerdo? Transables y no transables. ¿Qué significa un bien transable? Que se puede vender en el extranjero. Ah, ya, pero cualquier producto se puede vender en el extranjero, ¿cierto? Claro, cualquier producto. Miren, yo recuerdo mucho hace muchísimos años, bueno, toda una historia, ¿no? Entonces, eh, entré al sector de muebles, ¿ya? Estaba produciendo muebles. Pero ¿qué pasaba? Cuando tú veías las maquinarias para madera, había lo que le llaman los hechizos, que los mismos productores hacían sus máquinas,
porque obviamente les salía mucho más barato, ¿no? Comprabas un buen motor, comprabas este, los discos para cortar, todos tenían que ser alemanes, ¿no es cierto? Stanley, o ingleses, pero que eran carísimos, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? Utilizabas esas piezas que eran las que de todas maneras tenías que usarlas, y todo lo demás no necesariamente tenía que ser inglés, ¿no? La mesa en la cual ibas a cortar, los aparatitos. Entonces, ¿qué pasaba? Habían aparatitos chinos que sí funcionaban, entonces comprabas el aparatito chino. Pero las cuchillas, eso sí tenía que ser Stanley, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, se hacían esas cosas. Porque si tú comprabas ese aparato chino, ¿no es cierto? Con sus cuchillas, tenías que botar esas cuchillas no servían para nada, ¿de acuerdo? Tal vez para trancar la puerta, ¿no? Ahora han mejorado, ¿no? Ahora han mejorado muchos productos chinos, pero no siempre han sido buenos. Tus chapas malísimas, ¿no? Para puerta, malísimas, pero malas de malas, ¿no? Y la gente lo compra porque era barato, ¿no? Una chapa ya lista sobre los 300 soles, una Forte está sobre los 100 soles y una China está sobre los 20 soles, ¿no? ¿Entiendes? Y el Estado tiene una ley de contrataciones que dice trata de comprar lo más barato. Entonces, ¿qué cosa vas a comprar? Las, las chapas chinas, que te van a durar un mes, ¿no? Ni un mes, seguro. Entonces, ojo, mucho cuidado. Bueno, entonces a lo que voy, ¿cualquier cosa se puede comprar? Cualquier cosa se puede comprar, ¿de acuerdo? En el mundo tú lo puedes comprar. Entonces, ¿de dónde viene ese concepto transable y no transable? Ah, porque hay restricciones a las importaciones, ¿de acuerdo? Porque hay restricciones a las importaciones. Y si hay restricciones a las importaciones, un bien transable, que significa que yo lo puedo vender en el extranjero, se puede convertir en no transable. ¿Sí o no? A ver, ¿quién me dice cómo? Le pongo un arancel tan alto que no lo dejo entrar. O le pongo una cuota tan pequeñita que no le va a servir. O le pongo que ya estamos hablando de restricciones no arancelarias, ¿no es cierto? O le pongo una restricción técnica. ¿Entienden? Fíjense. Una técnica. Restricciones a las importaciones técnicas. Y o ambientales, que son diferentes. ¿De acuerdo? Ambientales. Por ejemplo, digo, ya, vamos a comprar alcohol. ¿Ya? Ya, pero todas las empresas de alcohol tienen que venir con su norma ISO. Listo, se fregó, ya no entra. Si no tiene norma ISO, no entra. ¿No es cierto? ¿Cuál es la norma ISO ambiental? 14001, ¿no? Creo. Entonces, no. Tiene que tener norma ISO ambiental. Se fregó, ya no entra. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos convertir bienes transables en bienes no transables con políticas proteccionistas, que son en el fondo restricción a las importaciones. Las políticas proteccionistas funcionan si funcionan. ¿De acuerdo? Las políticas abiertas funcionan si funcionan. En todas partes, no en todas partes. Depende, ¿no? A nosotros nos ha funcionado mejor las políticas abiertas, no de restricciones. En la época que estaban restringidas las importaciones, ¿no? Era un desastre, no conocíamos lo que pasaba en el mundo.
Nada, ni siquiera para copiarlo. Ni estamos acostumbrados a consumir productos malos. Fíjense, ¿qué podías comparar, no? No puedes comparar nada. Entonces luego te quejas, ¿no? Oye, mira cómo los chinos pueden producir un terno a $3.50, ¿no? No, no, no puedo competir. Ah, ya, pon restricciones. Sigamos haciendo malas cosas, ¿no? Entonces, ahora, la OMC, tú quieres formar parte del club de la OMC, entonces cumples las normas de la OMC, ¿cierto? Si no, quítate de la OMC. ¿Pero qué significa que te quites de la OMC? No vas a poder comerciar con esos países que forman parte del club de la OMC. Así está el mundo. Pero como tú eres tan chiquitito en el mundo, ¿no es cierto? No puedes estar que sí, que lo hago, que me quedo aquí, que me voy, ¿no? Tienes que tener claro el tema, qué vas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de restricción a las importaciones, nosotros vamos a ver dos de ellas. Cómo funciona un arancel y cómo funciona una cuota. ¿De acuerdo? Cuota a las importaciones. Profesor, pero ¿qué pasa con las exportaciones? Ah, ya, mira, ve, como tú vas con este precio FOB, ¿no es cierto? Sales afuera, se va a enfrentar en el otro país, tu precio FOB está acá, ¿no? Y se va a enfrentar a cómo llega al otro país con su precio CIF, ¿no es cierto? Y a las restricciones de las importaciones que le ponga el otro país a ti. Así que lo que tú no hagas con otros, lo que tú no quieres que hagan contigo, ¿no es cierto? Por ejemplo, sería el colmo que los estudiantes de negocios internacionales estén en contra de los venezolanos, ¿no? ¿No? Porque tú, cuando te vayas al extranjero a trabajar, vas a ser como un venezolano ahí, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ilógico, ¿no? O sea, no cabe, ¿no? La movilidad de factores de producción debe darse de manera libre, abierta, ¿no? No deberían existir esas fronteras, ¿no? Entonces, fíjense, eh, la primacía de la realidad, ¿no? Y nosotros, con mayor razón, ¿no? Tener una cultura totalmente abierta, ¿no? Entonces, a eso se va a enfrentar nuestro exportador FOB. Le van a poner restricciones, todo contra él. ¿No es cierto? Bien. Entonces, como ya nuestro portador exportó, vamos a ver qué cosa va a pasar en el otro país. ¿No es cierto? Y cómo nosotros también tratamos a las importaciones que compramos. ¿De acuerdo? La OMC que dice que debemos restringir los aranceles de manera gradual hasta que se conviertan cero en todo el mundo. Eso tiene marchas y contramarchas, ¿de acuerdo? Eso tiene marchas y contramarchas por estas posiciones neoliberales y las posiciones post-neoliberales, esa confrontación que ambas tienen, ¿de acuerdo? Entonces, pero en materia económica, todavía no vemos, hablan mucho de de economía justa, economía circular, todo lo que quieran, pero hasta ahora pocos avances, ¿no? De una teoría sólida que pueda decirnos algo más, ¿no? Entonces, toda la teoría que hay es esta la que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué pasa cuando aplicamos un arancel. A ver, veamos. Aranceles, ¿de acuerdo? Es un tributo
Es una tasa sobre el precio. ¿Qué precio? ¿Sobre qué precio? Sobre el precio CIF. ¿De acuerdo? Es una tasa sobre el precio CIF. Entonces, en el gráfico vamos a variar algunas cosas, ¿no? Ahora nuestro precio CIF va a ser este. Ya saben cómo funciona, ¿cierto? Este es nuestro precio CIF. Porque ya sabemos que debajo del precio CIF hay un precio FOB, ¿no? Listo. Y este precio va a ser el precio nacionalizado. Ah, ya, precio nacionalizado. ¿De acuerdo? Entonces, venimos acá. Entonces decimos que precio nacionalizado. ¿De acuerdo? Precio nacionalizado es igual a precio CIF más que el arancel. ¿De acuerdo? Entonces, el arancel es un tributo. Y este tributo lo calculamos una tasa por el precio CIF. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? El arancel. Ese es el arancel. ¿De acuerdo? Ese es el arancel. Ese es el arancel. Ya, ahora vean todo, vean el gráfico con ojo bien agudo, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado? Cuando aplicamos el arancel, voy a ponerlo ahí para que se vea mejor. Ojo bien agudo. ¿Qué están aplicando? Teoría excedente, ¿no es cierto? A ver, comenta. Correcto, ¿qué más? Miren triángulo por triángulo. Por favor, ustedes en su casa hagan ese gráfico, lo voy a colgar ahora, ¿no es cierto? Y pónganle colores, ¿de acuerdo? Colores a cada cosa, excedente del consumidor, excedente del productor, costos nacionales, ingreso de divisas, salida de divisas. Aquí, ¿qué apareció? Algo nuevo, a ver. Aquí hay dos cosas que aparecieron. A ver, ¿cuál es la salida de divisas?
Ya, vamos a ver, ya. Por el precio CIF, correcto. Entonces, primero vamos a reconocer las importaciones, ¿de acuerdo? Ahora las importaciones son esas, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no? Si acá había un precio FOB, digamos, por acá abajo, las importaciones hubieran sido más grandes. Por el precio CIF se redujeron. Eso es natural, condiciones de mercado, ¿no es cierto? Ahí nadie metió la mano, ¿no? La distribución física internacional que determina sus costos internacionales y por lo tanto eso es lo que tú tienes que pagar, ineludible, ¿no es cierto? Y te genera eso, ya, precio sí. Eso es realmente lo que yo tengo que pagar. Esas son las importaciones, ¿cierto? Estos dos rectángulos que son. Ah, ¿qué me dicen? Así sería mejor, creo, ¿no? Ahí está. Sí se puede. Ah, no, este 9 va arriba. ¿Sí? Dime. ¿Algo? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Había alguna pregunta? Bien, y le vamos a poner numerito a todo lo que necesitemos, ¿sí? Ok, ya. Miren, acá hay dos cosas. Primero, comercio sin aranceles. ¿De acuerdo? Comercio sin aranceles. ¿Está bien? Listo. Excedente del consumidor. A ver, del 1 al 9. Excedente del productor. Changorita 10. 10. ¿No es cierto? 10. Entonces vamos a mover acá. Ya. Ya, miren, ¿eh?
Excedente del consumidor del 1 al 9, ¿cierto? Excedente del productor, 10. Salida de divisas, salida de divisas, sin aranceles, te estoy diciendo, De 11 al 14. del 11 al 14. Y queda un espacio libre, ¿no? Ah, ya. Bueno, vamos a poner para que se vea todo. Listo. Para preguntar todo. Ya. Listo. Bien. Excedente del consumidor del 1 al 9. Excedente del productor, 10. ¿Qué cosa es 11? Sin arancela. ¿Qué cosa es 11? Costo de producción de los productores nacionales, ¿cierto? Porque precio por cantidad, miren, acá, precio por la cantidad producida interna, esto es el ingreso total de los productores nacionales. El triangulito 10 es el excedente del productor, o sea, sus beneficios. Y el trapecio que está debajo son sus costos totales, ¿de acuerdo? De 12 al 15, ¿qué cosa es? Salida de divisas. Entonces, como aquí está el equilibrio en este punto, todo este trapecio grande es la economía. Todo lo que está afuera no es la economía. ¿Se ha distribuido todo? Carlos, ¿se distribuyó todo? Todo está distribuido. ¿Me entienden? Todo está distribuido. Todos los espacios están llenos, sin ninguna duda. Ahora, ahora, ¿qué estamos haciendo? Vamos a pegarlo ahí. Luego le quito los numeritos arriba para que ustedes puedan, para que la teoría quede bien. ¿De acuerdo? Ahora miren, ahora le hemos aplicado el arancel. El arancel es igual al precio CIF, perdón, allá. Ustedes dirán, ¿por qué precio nacionalizado? Miren, cuando el producto que ustedes compran llega al Perú, no lo pueden recoger ustedes, no pueden recogerlo. ¿De acuerdo? Inmediatamente entra a aduanas y coge el contenedor y se lo lleva a territorio aduanero. ¿No? Tú tienes tu papelito, todo para recoger, pero antes de recoger, ¿qué tiene que pasar? Le van a aplicar normas técnicas, ¿no? O que no sea... Entonces te van a decir si puede entrar o no puede entrar. Y finalmente te van a decir, paga el arancel. Una vez que has pagado el arancel, ya te dicen, listo, ya es un producto nacionalizado. Significa que ya lo puedes vender en territorio nacional. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, todos los pormenores ustedes lo van a aprender en operativa. Ahora estamos haciendo la síntesis. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es con arancel. ¿De acuerdo? Con arancel. El precio vigente ya no es el precio CIF. ¿De acuerdo? Ya no es el precio CIF. ¿Cuál es el precio vigente? ¿Cuál es el precio vigente? Lucy, el precio nacionalizado. Ese es el precio vigente. ¿De acuerdo? Ya, listo. A partir de ahí vamos a hacer el análisis. Excedente del consumidor. 1, 2,
3 y 4. Miren, lleven la cuenta. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué perdió el consumidor? ¿Qué perdió el consumidor? 5, 6, 7, 8 y 9 perdió. ¿Sí o no? A ver, despierte, por favor. Lucy, está desayunando, creo. Carlitos, tú. Miren, allá, si tú aplicas un arancel, el consumidor pierde 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Ahora, excedente del productor. ¿Cuál es? 5 y 10. 5 y 10. Exactamente. 5 y 10. ¿De acuerdo? 5 y 10. Excedente del productor. ¿De acuerdo? Miren, Ahora, ¿qué cosa es 13 y 14? Salida de divisas. 13 y 14 es salida de divisas. ¿De acuerdo? 13 y 14 es salida de divisas. ¿Qué cosa es 7 y 8? ¿Qué cosa es 7 y 8? Ingreso del gobierno, ¿no? Por aranceles. ¿Sí o no? A ver, ¿se entendió? Ok. Ingreso del gobierno. ¿De acuerdo? 7 más 8. 7 más 8. Son los ingresos del gobierno. Ahora miren, Ahora miren. Sin comercio, todo estaba cubierto. Todo estaba cubierto. ¿No es cierto? Inclusive los costos acá. Miren este triángulo. Miren este triángulo. Y miren este otro triángulo. Antes, este triángulo se lo llevaba el consumidor. Como el equilibrio pasó acá, ese triángulo se perdió. Y esto es bienestar. Y yo perdí bienestar. Ahora miren, como subió acá, ojo, estos es costos. Pero antes no era costo, era ingreso, porque esto se lo llevaba el consumidor, ¿no? Porque el costo yo lo pagaba igual acá. O sea, el costo siempre se tiene que pagar y vuelve, yo lo recupero el costo, ¿cierto? El costo yo lo voy a recuperar, pero yo no tomo en cuenta el costo solamente, fíjense, si yo quisiera ver sin comer, sin aranceles, cómo se distribuyó la economía, entonces yo veo, ya, mira, este triangulito son los costos que recupera el productor porque ha producido solamente esta cantidad y tiene un beneficio chiquito. Con las importaciones, el consumidor, fíjense, se vio beneficiado con esto, porque tiene más, o sea, eso lo iba a destinar a algo, pero ahora tiene más ingreso porque le cuesta menos el producto. No, esto es lo que yo pago como por las importaciones, la salida de divisas. Finalmente, todo esto es bienestar, todo esto es bienestar, esto lo recupero y esto es lo que pagué por el producto. ¿De acuerdo? Ahora miren, yo quiero medir el bienestar, no creo que me interesa a mí.
Entonces, mira el bienestar. Ahora, con el arancel, el bienestar del consumidor aumentó o disminuyó. Disminuyó el bienestar del consumidor con el arancel. ¿Ah? ¿Qué pasó con el bienestar del productor? Mejoró, ganó 5, ¿cierto? ¿Está bien? Él estaba solo con 10, ahora tiene 5, 5 más, 10 más 5. Su bienestar mejoró. Listo. El gobierno, el gobierno también está contento, ¿no es cierto? Ahora tiene 7 más 8. ¿Está bien? La salida de divisas, 13 y 14. Miren estos, 6 y 9 que eran bienestar, ahora ya no hay bienestar, es costo. El costo normal, tú inviertes y lo recuperas, pero como bienestar de la sociedad, tú perdiste 6 y 9. A eso se denomina pérdida irrecuperable de eficiencia. Pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Cuáles son? 6 más 9. ¿Está bien? ¿Preguntas? Preguntas, por favor. ¿Quedó claro? Ok, correcto. Un arancel es esto, ¿cierto? Miren, atentos. ¿Ah? Yo mido bienestar, en general. Nosotros medimos bienestar en términos de excedentes. ¿De acuerdo? Todo lo demás yo lo puedo reconocer. ¿Qué cosa es? Un costo no me va a dar bienestar, porque un costo es lo que yo invierto y luego tengo que recuperar. ¿De acuerdo? Si no hago bien las cosas, no recupero el costo. O puedo recuperarlo solamente el costo. ¿De acuerdo? Pero cuando yo genero más del costo, o sea, tengo beneficios, son los beneficios que van a hacer que mejore el bienestar. De todos, no sé si de todos, pero que va a mejorar el bienestar de alguien, lo va a hacer. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tú pusieras una empresa, ¿no? Ya, listo. Contratas tus trabajadores. Mira, tú creaste 2 puestos de empleo. Esos 2 que no tenían trabajo ahora tienen trabajo. Mejoraste el bienestar. De repente tú vas a ganar más. Mejoró también tu bienestar. Pero tu inversión está ahí, esa no va a cambiar. ¿Me entiendes? En eso estamos hablando. Ya. Entonces, ¿qué medimos el bienestar? ¿Estamos mejor o peor? ¿De acuerdo? Ok. Eso vamos a medir. Listo. Miren, ¿eh? Sin arancel. Miren el gráfico sin arancel. Puro bienestar. Ya, listo. Bienestar es del 1 al 10. ¿De acuerdo? O sea, creación de valores del 1 al 10. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Sin tributos. Ahora, yo quiero reconocer qué hay abajo. ¿Me entiendes? Lo que no es bienestar. Ya. Digo, a ver, los productores nacionales han producido hasta aquí. Ya. Y puedo calcularlo, ¿no? Precio por cantidad, ingreso total. Pero yo sé que debajo de la oferta, todo este trapecio es costo total. Entonces, ingreso total menos costo total me da este triangulito que es bienestar, ¿no? Excedente del productor
o también beneficios. Correcto. Quiero ver esto, ¿qué cosa es? Ah, esto es lo que pagué por producto importado, ¿no? Salida de divisas. Ah, correcto. Listo. Ahora, aplicamos el arancel. ¿Cuál es el precio vigente? ¿Cuál es el precio vigente? Y el precio nacionalizado. Ah, entonces veo puro bienestar. Ah, el consumidor perdió, ¿cierto? Tiene menos bienestar que antes de la aplicación del arancel. Entonces, precio vigente, precio nacionalizado, y acá yo veo. Ah, el productor, ¿qué pasó? Aumentó su bienestar. Mejoró su bienestar, ¿de acuerdo? Pero a costa del consumidor. Eso es lo que a mí me interesa. Ahora quiero ver abajo, porque yo tenía más bienestar. ¿Dónde se fue ese mayor bienestar que yo tenía y ahora tengo menos? Miren, como bienestar, 7 y 8 se fue al gobierno. Ah, ya, bueno, algo hará el gobierno. ¿De acuerdo? 9, ¿a dónde se fue? Lo perdí. No se fue a nadie, lo perdí. Como bien, ahora, mire, ese como bienestar puede decir, no, profesor, es costos de la empresa. Sí, pues, pero esa es una inversión de la empresa que la recupera. Y por eso ha ganado 5, ¿de acuerdo? Porque se hizo más competitiva porque el precio también subió. Pero este 6 como bienestar, ¿qué pasó con ese 6 como bienestar? ¿Quién se lo lleva? Se perdió, ¿me entiendes? Se perdió. No, profesor, pero es costo. Ah, ya, lo que está debajo de la oferta es costo. Con ese costo tú debes de crear bienestar, ¿no es cierto? En vez de crear bienestar, ese triangulito se perdió como bienestar. Entonces tú perdiste 2 triángulos como bienestar, ¿cierto? El 6 y el 9. Profesor, pero también perdí el 12 y el 15. ¿Qué me importa? Esos son los extranjeros. ¿Me entiendes? Y además estoy pagando menos. ¿Menos qué? Están saliendo menos divisas. ¿Sí? Ahora sí, ¿se entendió? Ya, entonces voy a colgar los PPTs en un momento y continuamos el día martes. Por favor, estudien. Ah, veremos, pero el sábado de todas maneras, ¿ya? Desde- todo te voy a colgar, los ejercicios, los PPTs, todo, ¿ya? Ok, ya. Pásame por WhatsApp todo lo que falta, ¿ya? Listo, que tengan lindo domingo y estudien mucho, por favor. Hasta luego, profesor. Gracias, Cuídense. profesor. Hasta luego, profesor. Ok, Ajá. Gracias, profesor. la grabación ahorita la...